¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A mediados del mes de marzo, como ustedes pueden ver, distinguir, se desarrolló en la República Mexicana el segundo foro ítalo-latinoamericano para pymes, concentrada en el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un compromiso que sigue al primer foro desarrollado en Italia, en donde se estableció el compromiso de que México fuera la sede de este segundo foro. Este segundo foro se desarrolló fundamentalmente en 3 estados del país: San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato. Estamos en León, donde concluye el ejercicio de reflexiones y de intercambio de opinión y experiencias de este segundo foro, que a decir de los participantes no tuvo ningún desperdicio. Han participado 20 países, números gruesos, 160 delegados, que han expresado sus dolores, sus alegrías, sus ejercicios públicos de apoyo a pymes, sus casos de éxito. En el caso de México, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, los delegados presenciado físicamente los casos de éxito, han tenido el privilegio, la oportunidad de hablar directamente con quienes han hecho posible estos casos de éxito, y de aquí no solamente surgen posibilidades de alianzas estratégicas, de joint ventures, sino también de un muy sano y necesario intercambio de opiniones, tanto en el sector público, tanto en el sector privado y tanto en la parte académica, que resulta fundamental, como usted lo podrá distinguir a lo largo de este programa. Ha sido un privilegio participar como testigos de este segundo foro, y ya verá a partir de las respuestas que hemos recabado cómo se abre un camino interesante de esperanza en las economías y sobre todo en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas de toda América Latina. Muchas gracias por su atención. Esperemos que siga adelante con el programa, porque le aseguramos va a encontrar contenidos muy interesantes. En 1966, a instancia de una idea conjunta entre Italia y México, se creó el Instituto Italo-Latinoamericano. Tuvo 3 vertientes de acción: difundir la cultura, la ciencia y la promoción para el desarrollo económico entre Italia y las naciones latinoamericanas. En 2013, el ex canciller mexicano José Antonio Meade invita a Italia para que, al lado de México, creen el Foro Italo-Latinoamericano sobre pymes para compartir las mejores prácticas públicas en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y que ello genere un mejor ambiente para promover el crecimiento y la productividad de las economías de los participantes. A finales de 2013 se desarrolló el primer foro en Italia, y durante la clausura del evento, México asumió el compromiso de hacer el segundo foro en territorio mexicano. En México, pues, durante marzo de 2016, se desarrolló el segundo foro, procurando tener 3 ejes como los dominantes en las acciones y trabajos del mismo: la innovación, la productividad y el financiamiento para las pymes. Se compartieron experiencias en política pública en favor de las MIPYMES. Hablaron representantes de empresas, incubadoras, organismos estatales, miembros de la academia y hacedores de políticas públicas en favor de MIPYMES y emprendedores. Se hicieron talleres temáticos de interés para los delegados y se efectuaron visitas guiadas a las empresas en distintas ramas de la actividad económica que han logrado innovaciones importantes. Las visitas tuvieron lugar en empresas exitosas que desarrollan su función productiva en los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato, y ya concentrados los delegados en León, Guanajuato, se llevaron a cabo las sesiones de talleres y las sesiones plenarias. Como mencionó Eduardo, 20 países con más de 150 asistentes o delegados tuvieron la experiencia en este foro, que parece arraigarse a las preferencias y conveniencias de los asistentes. Habla a Universo Pyme el presidente del INADEM, Enrique Jacob Rocha. Creo que esto tiene como respaldo una política exitosa que arranca desde hace poco más de 20 años con la suscripción del Tratado de América del Norte. Lo que hemos escuchado en el desarrollo, por ejemplo, de las reuniones del día de hoy, es cómo hay una fuerte dependencia de su sector externo en el caso de las materias primas. Y recordemos que México en eso ha sido un verdadero caso de éxito mundial. Hoy, el grueso de nuestras exportaciones son precisamente manufactura. Sí. Si uno suma el tamaño de las exportaciones mexicanas en manufactura, supera a la suma de todo lo que sucede en América Central y América del Sur.
Y esto pues claramente presenta un mecanismo o una estructura económica distinta. Entonces, ahora el reto, y de aquí la importancia del foro, el reto para México es integrar en las cadenas de valor de estas grandes oportunidades de exportación a nuestra pequeña y mediana empresa, que significa estar bien capacitadas, tener buenos mecanismos de financiamiento, por supuesto procesos de certificación, emprendedores y empresarios con mayores capacidades y habilidades gerenciales, y algo que también es un punto de referencia, el entorno en el que se desenvuelve hoy la pyme es sustancialmente distinto al que se desenvolvía hace muy poquitos años, precisamente como producto de las reformas estructurales que impulsó el presidente Enrique Peña, que cambian el entorno, el panorama, la cancha en la que se desenvuelve la pyme. En este segundo foro italo-latinoamericano sobre pymes, fue muy clara la presencia de representantes de empresas u organismos empresariales tanto de Italia como de América Latina, representantes de políticas públicas de 20 países y de universidades e incubadoras. Fue reiterado el pronunciamiento que destaca que los mejores resultados en políticas públicas hacia las pymes se obtienen cuando los tres sectores o las tres hélices, como acostumbra decirse en México, participan para atender un reto o dar una respuesta a una necesidad. Esta triple hélice implica que en el mismo reto trabajen de manera coordinada las instituciones o políticas del sector público, empresas y el sector académico. Hablan a Universo Pyme al respecto delegados de Italia y de Panamá. Trabajo sulla pymes, soy muy interesado a este fórum sobre el tema de la pyme y creo que es una oportunidad para una colaboración entre pymes de Europa, de Italia y del México. Y creo que es una buena oportunidad, soy muy feliz de estar aquí. Realmente el proyecto que pensamos con este foro y la participación de nuestro país es poder tener oportunidades de contacto y ver qué se está desarrollando en las otras latitudes de Latinoamérica para poderlo replicar en nuestro país exitosamente. Gracias. El viceministro para la micro y pequeña empresa de Bolivia reiteró frente a las cámaras de Universo Pyme las ventajas que representa para cualquier nación de América Latina participar en un intercambio no solo de ideas, sino de experiencias, fracasos y mejores prácticas. Bueno, esta es la segunda versión del encuentro ítalo-latinoamericano. Y nuestro principal interés es estar aquí, visitar los diferentes espacios de apoyo a la micro y pequeña empresa que se han desarrollado en México con la idea de intercambiar experiencias. Este proceso de intercambio de experiencias para nosotros es sumamente útil porque finalmente de lo bueno que se ha hecho en otros países, en México, en Italia, en nuestro país, debemos recoger las principales experiencias y garantizar que las acciones de política pública lleguen y tengan un impacto real a la micro y pequeña empresa en otros países, ¿no? En Bolivia es sumamente importante la MIPYME, la micro, pequeña y la mediana empresa. Más del 94% de las empresas en nuestro país entran en esa categoría y por lo menos el 85% del empleo del sector privado es generado por este tipo de empresas. Por lo tanto, su apoyo, su fomento es fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Alejandro González, coordinador general de Planeación Estratégica del Instituto Nacional del Emprendedor, hace referencia a la organización del evento que fue posible gracias al esfuerzo de varios gobiernos e instancias tanto de México como de Italia. Sí, la verdad, yo creo que el trabajo desarrollado con tanto esfuerzo por el Instituto Latinoamericano, Italo-Latinoamericano, los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí y por supuesto el equipo del INADEM, realmente estamos muy satisfechos porque los comentarios que hemos encontrado de todos los delegados han sido formidables. Entonces, realmente ya se habla como de una manera muy natural, se habla del siguiente foro, ¿no? Ya se habla de cuáles son las expectativas, los empresarios quieren estar mucho más activos participando, los funcionarios, por supuesto, de los diferentes gobiernos también saben que el intercambio de opiniones, el intercambio de conocimiento relacionado con los programas de pymes, vinculados sobre todo a la innovación y a las cadenas globales de valor, pues es muy útil aprender en estas reuniones sobre qué están haciendo los otros. Entonces yo creo que de manera muy natural se ha convertido en un éxito rotundo este segundo foro en México.
El segundo foro Italo-Latinoamericano sobre pymes incluyó para los asistentes visitas a casos de éxito en 3 estados de la República. San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco mostraron a los visitantes sus casos de éxito más destacados en sector primario, secundario y terciario de la economía. Son casos en los que México tiene mucho que ofrecer, sobre todo en el reto de localizar el camino más sólido hacia el emprendimiento con innovación. Participa en el tema la viceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía del Gobierno de El Salvador, Merlín Barrera. Sí, yo creo que primero agradecer al Gobierno de México porque cómo nos ha recibido y sobre todo por permitirnos ver el avance que estados como este de Guanajuato y otros están impulsando para crear esas condiciones para los ecosistemas de innovación que las pymes necesitan. Ya yo manifestaba un poco en mi intervención que las pymes tienen un reto muy grande, tienen baja capacidad realmente de absorción del conocimiento, de desarrollar procesos de innovación por sí solos. Y yo creo que ahí hace sentido el trabajo que desde el Estado, desde el gobierno, desde las políticas públicas, nosotros tenemos que facilitarle a las pymes para que puedan realmente dar esos saltos importantes en innovación de productos, en innovación de mercado y sobre todo innovación de procesos que también necesitan reinventarse. Creo que el reto es muy grande, pero la pyme latinoamericana tiene una característica fundamental y es su capacidad de renovarse. Son emprendedores natos, creo yo, y eso creo que es una ventaja que debemos de aprovechar en las economías latinoamericanas para que puedan realmente dar ese salto importante hacia la innovación y de esa manera lograr la permanencia en los mercados y en las cadenas de valor, sobre todo aquellas que producen bienes complejos en los cuales podrían tener una oportunidad de sobrevivencia. Como comentamos antes, el segundo foro Italo-Latinoamericano sobre pymes se desarrolló en México, pero fundamentalmente en 3 entidades de nuestro país: San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, regiones que comprenden un territorio en donde hay casos de éxito muy relevantes incluso a nivel mundial y que coadyuvan a que estas regiones alcancen niveles de crecimiento por arriba del promedio nacional mexicano. Participante en el equipo de organización del evento, José Manuel Casanueva de Diego, subsecretario de Desarrollo del Estado de Guanajuato, participa en este programa. Y la verdad esto es un honor tener a todos estos integrantes de Latinoamérica, de varios países de Latinoamérica, junto con empresarios italianos, en un foro enfocado a que intercambiemos ideas y observaciones sobre lo que podamos hacer en nuestros diferentes países en cuestión de MIPYMES y en cuestión de industria. Los maestros de las MIPYMES han sido los italianos durante muchos años, entonces absorber toda esa experiencia que ellos tienen y enseñar lo que ya hemos hecho y logrado, pues nos da un privilegio para poder seguir creciendo y aprovechar el momento que Guanajuato y toda esta región están teniendo en la actualidad. Del equipo que organizó los talleres y las visitas por parte de Jalisco, José Palacios Jiménez comenta a Universo Pyme sobre las acciones que tuvieron los delegados internacionales en su estado. Realmente son foros muy importantes porque se comparten experiencias de los diferentes sectores. Importantísimo que vengan los empresarios de la pequeña y mediana empresa y el poder tener relación con las experiencias que se tienen en los diferentes países de América Latina, con los italianos y con los mexicanos. En este caso, en el estado de Jalisco, hubo una delegación bastante numerosa que llegaron del día de ayer. Se les armó una agenda muy intensa, estuvieron en temas de tecnologías de la información, estuvieron en el tema del campo, en tema de mueble y en una tienda, Chloe, que es una empresa jalisciense que ya tiene moda en diferentes artículos, en diferentes accesorios.